Bueno, la mesa redonda se llama Combustibles y materias primas, repercusión en el transporte y la cadena de suministro. Participantes, tengo a Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, además directora de Comunicación y Asuntos Legales en AOP. Es también la portavoz de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, que agrupa a 29 asociaciones. Roberto Miguel Nieto, Global Area D, director at Horse. Roberto es ingeniero superior industrial por la Universidad de Valladolid, máster en motores de combustión interna en Francia. Tiene 20 años de experiencia profesional en investigación y desarrollo de powertrains, IC e híbridos, concepción mecánica, innovación, testing, puesta a punto, software, motor y homologación. Recorrido internacional, expatriado en Francia y Rumanía, director de equipos multinacionales internacionales, motor, cajas de cambio, baterías híbridas y electrónicas de potencia. Y finalmente a Pablo de Regoyos, responsable de Smart Mobility y empresas y app de Iberdrola. Pablo es economista, responsable de Smart Mobility en Iberdrola para empresas y administraciones públicas. Tiene una larga trayectoria dentro de Iberdrola, donde ha hecho prácticamente de todo, desde participar en proyectos de grandes centrales de generación a desarrollo de sistemas, pasando por áreas de innovación. En movilidad es uno de los pioneros, donde lleva 5 años trabajando en soluciones de recarga para los clientes de Iberdrola. Eso, en años de movilidad eléctrica, es como toda una vida. Nos lo vamos a pasar de miedo, con toda esta... Vamos, va a ser una de estas que vamos a recordarlo porque es un tema súper apasionante. Bueno, preguntas. A ver, el transporte y la cadena de suministro tienen un peso fundamental en la economía mundial. Todas las mercancías y pasajeros del mundo se mueven gracias al transporte y se organiza distribuyendo y garantiza los suministros con cadena de suministro. Si una de ellas, se quiebra o falla, la repercusión en la economía mundial es brutal. Pero ni el transporte ni la cadena de suministro puede darse hoy sin materias primas y combustibles que lo garantice. El panorama mundial en este aspecto da que pensar, los recursos y materias primas escasean, las extracciones y explotaciones mineras que la garantizan no están de potencia en Europa y la Agenda 2030 marca hitos de implantación de energías renovables, descarbonización, electrificación. Para lo que de nuevo son necesarias nuevas materias primas. Avanzan, pero no parece una tarea sencilla. Antes de entrar de lleno en el presente y el futuro, miremos un momento al pasado, la pandemia. ¿Qué alarmas hizo saldar con respecto a materias primas, recursos y organización? ¿Ha cambiado la manera de gestionar el transporte y la cadena de suministro o todo sigue igual? ¿Quién quiere empezar? Vamos por orden, si quieres. Nosotros poco tenemos que decir, porque José es una empresa de reciente creación y fue a posteriori de la pandemia. Entonces, casi cedo la palabra a mis compañeros para que den un poco su visión, un poco desde su ventana. Perfecto, pues bueno, efectivamente yo creo que la pandemia nos recordó a todos en Europa lo importante que era la dependencia que teníamos de otras zonas, ¿no?, del mundo y lo importante que era ser autónomos en cosas absolutamente indispensables para nuestra vida diaria y en ese caso para esa crisis sanitaria. En nuestro caso, en el sector energético, bueno, pues nosotros garantizamos el suministro de todos esos materiales. ¿Por qué? Pues porque mantuvimos abiertas, operativas todas las refinerías y abiertas la mayoría de las estaciones de servicio. ¿Para qué? Para garantizar, como decía, ese suministro. Pero yo creo que si quieres mirar al pasado, José Luis, también lo que nos ha dado un toque de atención muy, muy importante es la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Porque ahí sí que hemos visto la dependencia energética que tiene Europa del exterior y las consecuencias que tiene esa dependencia energética. Si quieres, luego entramos en cómo algunas de las alternativas para la descarbonización pueden reducir esa dependencia del exterior. Me encantará, sin lugar a dudas. Recursos, decías al principio, recursos escasos que han generado estas dependencias, recursos escasos que cuestan mucho dinero. Creo que la balanza comercial española del año pasado era como 90.000 millones de euros negativa, de los cuales 45.000 se debían a importación de recursos energéticos, o sea, gas, petróleo, etcétera. Esto lo vimos muy bien, como has dicho, Inés, con la guerra de Ucrania subió el gas y de repente inflación y se nos desmontan todas las variables económicas del país y lo sufrimos mucho. España, y hablando de recursos, es rica. España es rica, tiene el sol por castigo, tiene viento, tiene costa, tiene el mayor recurso energético renovable de Europa con diferencia. Y eso es una ventaja que tenemos que aprovechar. Y el proceso de electrificación de demanda, de generación renovable, es algo que tenemos que aprovechar y que nos ha enseñado mucho estos últimos 10 años. Muy bien.
Vamos con la siguiente. Según el Foro Mundial, un 50% de las emisiones globales proceden de la cadena de suministro. Parece lejos del objetivo cero neto. ¿Es la Agenda 2030 una utopía? ¿Cómo estamos preparados en España y en Europa en general para llegar en plazo y forma? Yo no lo vería como una utopía a la Agenda 2030. Yo lo veo como un reto tecnológico muy ambicioso y nosotros desde HOS, con talento español, con los 700 ingenieros que tenemos en el Centro I+D+I que tenemos en Valladolid, pues estamos trabajando una ruta, una roadmap tecnológica compatible para responder a esa neutralidad. Nuestro objetivo es proponer una solución neutra en CO2 que además sea sostenible, utilizando motores de combustión que están optimizados eficientemente, trabajar todo lo que es la hibridación y luego también buscar la ayuda de combustibles sintéticos. Entonces, creo que luego tendremos tiempo para comentar todo esto, pero yo lo veo más bien como un fabuloso reto tecnológico y no una utopía. Muy bien. Sí, completamente de acuerdo. No es una utopía. Creemos que la Agenda 2030 y la neutralidad de emisiones a 2050 que se ha puesto como objetivo Europa es alcanzable, pero eso sí, es un enorme reto que no se alcanzará si apostamos por una sola tecnología. Y creo que en Europa, ya empezamos, Pablo, el debate, en Europa creo que se ha apostado por la electrificación como vía prioritaria para descarbonizar. A mi juicio, confundiendo el objetivo. El objetivo no es la electrificación, el objetivo es la neutralidad de emisiones a 2050 y para alcanzar ese objetivo hay muchas vías y, por tanto, con este objetivo tan retador, si solo utilizamos la electrificación, nosotros estamos convencidos de que, por un lado, no vamos a alcanzar los objetivos, vamos a crear nuevas dependencias y, además, no vamos a hacer la transición justa, eficiente e inclusiva, ¿no?, que es otro de los objetivos que nos hemos puesto. Hay una cosa, no sé si se me oyó, pero bueno, hay una cosa que de todo este debate a mí me suele parecer a quitar de los mensajes y es el tema de, que se suele decir, dejar a gente atrás, inclusividad. Esa parte yo creo que son decisiones económicas y decisiones estratégicas de un área grande como Europa. Yo creo que el resto, meter esas cosas, yo no creo que sea el modelo de intentar tomar las decisiones correctamente. Y luego, saliendo de esa parte, yo creo que hay muchas tecnologías. El camino para descarbonizar, principalmente a un porcentaje terriblemente grande, porque es así científicamente, está por electrificar la demanda de muchas cosas. Durante un periodo transitorio se utilizarán otras tecnologías, seguramente, y habrá que aprovecharlas, pero yo creo que hay que tener en cuenta que eso no nos impida ver el bosque y no nos retrase, porque el objetivo sí que es llegar, no retrasar. Y solo una cosa, y te dejo, Inés, porque aquí hay que intervenir, pero muy rápida. En cualquier caso, yo que, como decía José Luis, llevo un montón de años en esto, a mí me enorgullece no tener que empezar la charla enseñando la foto del oso que se estaba muriendo, el pobre escuálido, intentando agarrarse a un bloque de hielo flotando, porque nadie se cuestiona el cambio climático. Y ahora simplemente hablamos de a qué velocidad deberíamos y cómo. Pues yo espero que estos debates del cómo tampoco acaben en como aquellas debates que a veces iban por otros lados, que yo creo que no tenía sentido. El objetivo está claro para todos. Sí. No, esto que dices es muy importante, no digo por hacerlo más dinámico, por hilarlo con una idea que ha dicho Pablo que a mí me parece muy interesante. Dice, no nos retrasemos, o sea, no perdamos el foco, no retrasemos. El objetivo, para él, el objetivo es la electrificación y en la transición puede haber otras alternativas. Es que nosotros pensamos justo lo contrario, es que apostar por la electrificación para descarbonizar todo el transporte lo que está haciendo es retrasar la reducción de emisiones. Porque si atendemos a los datos, a la realidad del sector, si hablamos de transporte de mercancías y viajeros, pues la realidad es que el 99% de los vehículos hoy tienen un motor de combustión, que más del 76% de esos vehículos tienen más de 10 años y que el 97% de las mercancías en España se transportan por carretera, ¿no? O sea, al final el mensaje que está dando Europa es: usted lo único que puede hacer es comprarse un camión eléctrico.
Decías que dejemos de lado la justicia, pero para mí la justicia es clave en la transición, porque si solo van a poder participar en la transición las empresas de transporte que hoy puedan electrificar toda su flota, cuando a lo mejor la electrificación no resuelve sus necesidades, pues, hombre, yo creo que estaremos como continente haciendo las cosas mal. Entonces, como les estamos dando como única opción electrificarse, pues estamos aumentando la edad media y, por tanto, estamos aumentando las emisiones. Cuando con los combustibles renovables, que, por cierto, un camión con un motor de combustión moderno, y ahí nos contará muchísimo más Roberto, alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un camión eléctrico, ¿no? Entonces, si cogemos todas las tecnologías, y lo has dicho, Pablo, con el objetivo grabado en la piedra, yo creo que es muy importante lo que dices, ya nadie se cuestiona los objetivos. Si utilizamos todas las tecnologías, iremos más rápido. Sobre todo aquí estamos hablando de Europa, pero no nos olvidemos que existen 1.500 millones de vehículos en el mundo. Entonces, cada región tiene su velocidad. Por ejemplo, en Brasil, la previsión de penetración de vehículos eléctricos todavía es peor que en España, es solo el 11%, 2035. A mí me gusta comentar, algunas veces tengo equipos en Brasil, cuando tengo que visitarlos, es impresionante aterrizar en Sao Paulo y cuando estás aterrizando ves 30 millones de casas, coches, que te das cuenta que hay que dar soluciones para dar la posibilidad de democratizar la elección al usuario. Doy esa visión global, aunque ahora volvemos a España, pero no nos olvidemos que para llegar a esa neutralidad también hay que tratar el problema que tenemos a día de hoy. Y, por supuesto, a término tendremos que llegar a esa electrificación, eso creo que no hay duda, pero hay que dar opciones y proponer otras tecnologías para que eso no sea una utopía el 2030. Yo aquí voy a meter un poco la cuña. A ver, lo primero, no habéis visto la conferencia mía esta mañana, yo soy independiente, no represento nada, con lo cual no tengo ningún interés económico en ninguna industria. En ninguna. Y además lo sabéis, lo que me conocéis desde hace siglos y de hecho, Crédito y Caución me acaba de nombrar uno de los 30 españoles más influyentes y lo que más me gustó es porque era independiente en todo. ¿Vale? Lo segundo que he contado es los grandes lobbies de poder del mundo que tienen un interés muy concreto. Imaginaos que estamos hablando ahora si la tecnología debe ser Kodak, ¿vale? Por carreta, ahora que veo aquí fotógrafos, o va a ser tecnología digital. Evidentemente, si tengo aquí sentado a la gente que vende carretes digitales, ya os digo que va a haber un interés clarísimo hacia una orientación y hacia un tema que les interese más. Luego hay realidades y matices. Luego es cierto, hay un tema económico, porque todo en el mundo se puede hacer. Es un tema de economía. Y los grandes, ¿sabéis? Los grandes lobbies de poder, bueno, al final Europa y todo, invierten en función de que le interese, nada más. No es un tema de tal, porque la ecología y todo esto les importa bien poco, es mi opinión, a la mayoría, y la prueba está en muchas cosas. Porque si no, a día de hoy, tú lo sabes perfectamente, se podría producir electricidad perfectamente sin quemar gas ni todas esas cosas, pero como venimos de donde venimos, seguimos con tal, y siempre va a haber alguien que diga que quemar gas es bueno. Os lo puedo asegurar que sí. O, como ya hemos escuchado, que yo de verdad, cada vez que digo que un vehículo de combustión contamina lo mismo que un vehículo eléctrico moviéndose, ¿qué queréis que os diga? A mí, personalmente, pues hombre, yo siempre que dicen eso, pues siempre digo, pues hombre, compara, enciérrate en un garaje con un vehículo de combustión, enciende y quédate ahí encerrado a ver si aguantas lo mismo que en un vehículo eléctrico. O sea, no hace falta hacer ningún cálculo en función de la cantidad de dióxido de carbono, porque hablan del dióxido de carbono, no del monóxido de carbono, que es lo que mata y contamina, que es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Y además a todos os invito un poco, lo que ha estudiado geología o biología, que entiendan lo que es el dióxido de carbono y no lo diferencie con el monóxido de carbono y otras cosas y ya tenemos la liada montada. Pero bueno, con todo este entorno que viene de tal, evidentemente estoy totalmente de acuerdo de que hay unos intereses económicos que no podemos ir ahora mismo a poner todos los motores eléctricos, que no tiene tal, y habrá periodos de transición en los que tengamos que ir con cosas que van parcheando hasta que logremos esa gran agenda. Pero que vamos todos hacia ahí, a mí no me cabe la menor duda. Yo estoy bien informado porque asesoro, evidentemente, sobre todo en el sector vehículos, lo tengo claro, sector camiones también sé hacia dónde va, y vosotros lo sabéis igual que yo hacia dónde va, y convivirán siempre, como siempre en las historias, y siempre va a haber unos lobbies de poder que les interesen decir que todavía hay cosas, que eso es lógico, porque cada uno defiende su partida y su difusión. Entonces, con esta, ahora os lo pregunto yo la pregunta, que es, ¿cuáles son las alternativas? Hidrógeno, biogás, biocombustibles, combustibles sintéticos. ¿Son a día de hoy opciones económicamente viables? Eso es lo primero, eso es importante. ¿Cómo se comparativa de los costes con los combustibles no renovables? ¿Cómo afecta la inestabilidad económica? ¿Hay vías de ayuda?
Bueno, si me permitís, yo os voy a dar nuestra visión tecnológica. Nosotros somos una empresa tecnológica que desarrolla powertrain. No solo el powertrain como tal, sino también las baterías, la electrónica de potencia. Entonces, el primer mensaje que os quiero pasar es que todos los powertrain que estamos desarrollando son compatibles con los futuros e-fuels. Entonces, costes, etcétera, pues a los petroleros de responder. Lo que sí que os puedo decir es que nuestros motores, utilizando la mejora tecnológica, trabajando lo que es la eficiencia del motor de combustión térmico por sí mismo, todo lo que es las baterías, la electrónica de potencia, etcétera, con la ecuación de añadir el combustible sintético, pues al final podemos tener un ciclo de vida de huella de carbono neutro y próximo a lo que podamos tener un vehículo eléctrico con una batería, como bien apuntaba Inés, de un camión. ¿Qué potencia tiene? Porque en un vehículo podemos tener 90 kilovatios horas, pero es que en un camión es brutal. Entonces, para fabricar esas baterías, ¿cuánto CO2 echamos a la atmósfera? Antes decías distinción entre CO2 y monóxido de carbono. Claro. Estoy de acuerdo. Pero es que hay que ver desde la cuna a la tumba, todo el ciclo de vida, que es lo que queremos ver. Entonces, nosotros proponemos una solución alternativa. Existen otras realidades, no lo vamos a negar. Si hiciéramos el avestruz, nos estaríamos equivocando. Pero ya que hablas de todo el ciclo, entonces hay que hablar del mundo del petróleo. 11.000 barcos petroleros en el mundo, 1,7 pozos petroleros en el mundo. El consumo, creo que lo puse, no recuerdo la presentación, son 2 teravatios, o sea, es 5 veces la electricidad de lo que se produce en toda España para que todas las petroleras, habría que hacer ese cálculo también, ya que nos ponemos a hacer el cálculo total de la... Estoy de acuerdo. Es por eso que también proponemos soluciones range extender, que es una solución a medio camino vehículo eléctrico. Yo estoy de acuerdo lo del medio camino, fíjate, desde el principio lo he dicho, porque no tenemos todavía la tecnología y se requeriría dinero. De hecho, sabéis, en los países nórdicos ya el 90% de los coches son eléctricos. ¿Por qué? Porque quitaron el IVA y hicieron unos precios competitivos. Porque mucha gente, vosotros me habéis preguntado, me preguntan, oye, José Luis, ¿qué hago con las furgonetas? Hoy por hoy esta gente le cuesta más caro tener un camión eléctrico que un camión de combustible. Y encima estáis en un mundo de transporte que os aprietan en precio. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No podéis. Pero no en un coche. Inés quería decir algo. Sí, pobrecita. es que José Luis ha tocado muchas cosas y tengo que contestar a muchas por alusiones. Por alusiones, ¿no? Primero, importantísimo lo que ha dicho Roberto. O sea, ¿por qué al vehículo eléctrico? O sea, ¿por qué se tienen en cuenta solo las emisiones en el tubo de escape? Has puesto un ejemplo que está muy bien. Sí, nos metemos en un garaje. Pero es que es lo que dice Roberto. Tú estás extrayendo la batería, primero el mineral en un país, estás fabricando la batería. O sea, hay ya muchísimos estudios en los que el ciclo de vida no siempre te sale favorable. Pero además es que el petróleo, si es que nosotros ya lo hemos dicho, es que evidentemente hay que dejar de producir los combustibles líquidos con petróleo, por supuesto que sí. Ese compromiso por nuestra parte está. Y tenemos una alternativa que se llama combustibles renovables, que son neutros en emisiones de CO2, que sirven para toda la infraestructura actual de logística, de distribución, que sirven para todo el parque actual, que tienen 0 emisiones netas. ¿Por qué vamos a prohibir una tecnología? Porque tú dices, para ti está muy claro, para ti el objetivo es electrificar. Pero ¿quién ha dicho que el objetivo es electrificar? ¿Por qué vamos a prohibir una tecnología que puede contribuir hoy a la reducción de emisiones? Hablas de los lobbies. Bueno, pues claro, teóricamente, mira, aquí el único sector energético, y ahora me pongo el gorro de AOP, no el de plataforma, que va a estar en todas las soluciones es el petrolero. Es el único que va a ofrecer todas las soluciones. Porque está en la electrificación del parque, porque está en la electrificación de la economía, por supuesto, y el desarrollo actual que tenemos hoy ha sido gracias al petróleo. Pero nosotros ya hemos dicho que vamos a ver... ¿Desarrollo de qué? Hombre, en nuestra forma de vida hoy, quiero decir, digo, claro, o sea, la forma de vida, si queréis hablamos de los materiales de esta sala, cuántos de ellos... Pero si yo no he venido aquí a defender al petróleo, porque mi sector ya ha dicho que está comprometido con la neutralidad de emisiones y que para alcanzar la neutralidad de emisiones la única opción es sustituir el petróleo por otras materias primas. ¿Para qué? Para fabricar lo mismo, un combustible que ya hoy se está utilizando. Hay flotas que están utilizando combustibles 100% renovables, que les están dando el mismo rendimiento que un gasóleo fósil y que les están solucionando sus necesidades. O sea, que olvidémonos del petróleo porque no vengo a defender el petróleo. Por cierto, combustibles renovables que se hacen con residuos de todo tipo, agrícolas, forestales, aceite de cocina usado. Por tanto, contribuimos a la economía circular. Y le dejo a Pablo, si quieres luego hablamos de los costes, porque creo que es un tema muy importante el de los costes. Y claro, hay mucho que hacer desde la regulación. Claro. Gracias. Un vehículo eléctrico gasta más CO2 en producirse en 2 años
de media o incluso menos, ya emite menos CO2 en todo su ciclo de vida que cualquier vehículo de combustión, que cualquiera. 2 años. ¿Cuánto duran los coches en España? Que se quejan todos los fabricantes de vehículos en España de que la flota tiene muchos años. 14 creo, es la media en España. Sí, la media es 14. Bueno, pues en 2 años ya lo habríamos ahorrado. Con un Mientras matiz. tanto, ese coche durante 14 años sigue emitiendo un gas que es nocivo y que produce efecto invernadero. Entonces, espera, que ahora termino yo, sorry. No es verdad, y no es verdad, es una falacia que un vehículo eléctrico produce más CO2 que un vehículo de combustión. No yo es verdad. No he dicho que produce más. He dicho que no Bueno, siempre... pero es lo importante entonces, ¿no? Claro, pues no, ya está. no. Eso es una. 2. Decías tú antes también, otra variable de decisión son los costes. Es verdad, un vehículo eléctrico de cualquier gama cuesta más de inversión inicial. Cualquiera que esté aquí son expertos en hacer un TCO. Y dices, esto no vale lo que cuesta, esto vale lo que cuesta, más 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 lo que lo revendo. Y me tengo que hacer todo para saber cuánto me sale un vehículo. Los vehículos eléctricos hoy tienen un pequeño problema. ¿Y sabéis cuál es? Que los precios están cayendo rápido, en torno a un 10% anual. ¿Por qué eso es un problema para flotas, para hacer un TCO? Pues porque el precio de reventa del nuevo, cuando lo revendes, es más barato que el otro cuando lo compraste por lejos. Y eso estropea los TCOs, y eso estropea la cuota, y eso hace que el precio de reventa pues, haga que esto sea un poquito complicado. Y está costando en flotas por la parte de renting. Pero el hecho es que los coches eléctricos cada día bajan más de precio y son rentables, comprárselo. Porque no solo en CO2, que es 2 años, sino que el TCO, a nivel particular, en 3 lo has sacado. Esos 10.000 euros de media que te cuesta además, lo has sacado. Entonces, si juntas todo y dices, queremos reducir las emisiones, fenomenal, tienes este coche, ya, pero es que esto está más... No. Dice, bueno, venga, pues por lo menos le ponemos biocombustibles. Biocombustibles que para producirlos estamos usando comida. No, Pablo, no. Déjame terminar hasta el Estamos usando final. residuos. Sí. No. Estamos usando residuos que no se No. controla de dónde vienen No. y que la mayoría vienen No, importados de no. fuera de Europa No, eso para, sí que es para mentira. producir No. con aceite de No. palma No. combustible, que por cierto, y esto sí que te voy a hacer una pregunta directa. Mira, ¿cuánto- eso es tan déjame- demagógico como hablar de que los niños en pero Angola déjame, son te los puedo que hacer una sacan pregunta. el litio. o sea. ¿Cuánto biocombustible podrías producir con todo el aceite que se produce en Vale, España te respondo, dentro de cuando te montes respondo. todas las refinerías de aceite Te de tal? respondo. ¿Eres Pues hay- capaz de dar de comer sí, a todos los coches? Pues sí, pues hay un... Primero, es que una cosa ¿Cuándo? fundamental es que para nosotros esto no va de o electrificación o combustibles renovables o hidrógeno. Esto va de todo. Es que va de todo y es que otros sectores lo estáis planteando como una guerra entre tecnologías. Tenemos que prohibir unas tecnologías que nos están molestando en el camino. Yo no digo si es que que prohíban nada, nosotros... Bueno, hombre, que no me engañen. A ver, como sector, muchos sectores defienden que el motor de combustión se tiene que prohibir. Si es que nosotros estamos a favor de todas las tecnologías, todas. No va a haber ninguna de ellas por sí sola, no hay una bala de plata, ninguna de ellas va a solucionar el problema del transporte. No nos engañemos. Entonces, en conjunción todas, tú me dices, ¿va a haber aceite de cocina usado? No, es que nunca pretenderíamos descarbonizar todo el transporte solo con combustibles renovables. ¿Pero para cuánto? Porque siempre, pues mira, según un estudio del Imperial College, el que esté interesado, creo que es una institución de prestigio, el que esté interesado está a su disposición, es un informe público, en Europa hay materia prima residual, o sea, no caigamos de verdad en el topicazo de que los combustibles renovables se fabrican con comida. Esto está muy superado. Europa tiene una regulación para la trazabilidad y la sostenibilidad de las materias primas de combustibles, que, insisto, sería tanto como decir que el coche eléctrico que estamos conduciendo en Madrid lo ha extraído el mineral un niño de 7 años en Angola. No, eso es demagogia. O sea, hay una trazabilidad absoluta, se están utilizando residuos y Europa tiene materia prima de sobra residual, insisto, residuos que de otra manera acabarían en vertedero, para descarbonizar en conjunción con la electrificación, porque nosotros nunca hemos planteado una opción u otra. Si hablamos de los costes, evidentemente que... ¿Pero para descarbonizar cuánto? O sea, ¿cuánto Todo, de el toda la objetivo, flota de coches que el hay, objetivo. ¿a cuánto le podemos dar biocombustibles? Pues no te preocupes, en conjunción con el vehículo eléctrico hay materia prima suficiente. Pero en conjunción con el vehículo eléctrico. Pues con las proyecciones que hay de penetración del vehículo eléctrico. Estás hablando de un sobrecoste del vehículo eléctrico de 10.000 euros. Estás hablando, evidentemente, del vehículo ligero.
hablemos con una empresa de transporte pesado de mercancías que tiene que transportar verduras de Murcia a Alemania, a ver si en este momento le sale, sí, pero no todos sus camiones evidentemente son eléctricos, Disfrimur utiliza, que además conozco el caso, combustibles renovables y utiliza también vehículo eléctrico. Si es que todas van a ser necesarias. Juan es un tío guay que dice, todas van a ser necesarias. Yo no vendo transporte, yo vendo kilómetros. Por y supuesto. los transporto en lo que me sale más barato. Voy a probar Sí, señor. la electricidad, Es que voy a probar es el que gas, es que eso es lo voy a probar importante. el hidrógeno. Claro, Y lo está probando pues- y está encantado. Pues eso, pero es que nosotros Encantado con la electricidad, partimos, claro, pero es que nosotros partimos con una mano detrás y es que nos han prohibido nuestra tecnología. Entonces, ahora voy a los Pero costes. será porque es mala, ¿no? Ah, ¿quién ha dicho que es mala? Si estoy diciendo Hombre, que un motor de lo combustión ha dicho- alimentado lo ha por dicho todo el combustibles... Comité Científico de la Unión No, Europea mentira. en No. cuanto a emisiones de CO2. No, bueno, ahora ya están abriendo la puerta a que, ojo, a ver si no vamos a ser capaces de electrificar todo el transporte y ya están abriendo la Pero puerta no quita a que no sea utilizar mala. combustibles. ¿Pero por qué es mala? Si un motor Porque de produce combustión CO2. con combustible... Que no, pero que... Y el cambio pero porque climático es estás malo, ¿no? cogiendo solamente Volvemos a el los- tubo de escape. Es que estás cogiendo solamente... Si un combustible renovable es neutro en emisiones de CO2, es decir, en su ciclo de CO2, en lo que emite en el importando tubo... aceite que se ha no es producido en verdad, otro sitio. Pablo, que te estoy diciendo, hay una fábrica en este momento en España ya activa, o sea, en producción de combustibles 100% renovables. Eso no es, Sí, no es que aceite de produce palma. 0,000000000. Que produce, mira, te voy a sacar los números. Venga, saca. Esa fábrica ha costado 250 millones de euros. Bueno, pues con esa fábrica se van a eliminar las mismas toneladas de CO2 que con 425.000 vehículos eléctricos que al Estado español le han costado en ayudas 4.000 millones de euros. Porque entonces vamos a los costes. Los costes, evidentemente, claro, con ayudas, por supuesto. ¿Tiene sentido que hoy un combustible 100% renovable, No que ya, sabía esos insisto, números, que se está vendiendo, pague los mismos impuestos que un combustible 100% fósil? O sea, ¿qué incentivo le estás dando a las flotas para utilizar una energía más limpia? Hombre, el factor impositivo tiene muchísimo impacto, claro. O sea, está pagando los mismos impuestos. ¿Cómo va a generar el mismo CO2, capturar el mismo CO2 que 425.000 vehículos? Sí. Explícamelo un poco. Bueno, no, Eso esos me cálculos sorprende. se han publicado, están publicados. Yo de verdad, los estudios, perdonadme, pero los estudios sabemos cómo se pagan y cómo se financian y lo saben. Bueno, pero entonces no de nos verdad. creemos nada. No, pero o sea, es lógica. Mira, te voy a dar una lógica fundamental. Yo soy ingeniero agrónomo, yo estudio geología y climatología. El dióxido de carbono que lo producimos nosotros y lo producen las plantas, que por cierto los últimos 600 millones estamos en el mínimo histórico de dióxido de carbono, por favor, de verdad, es que con el rollo del dióxido de carbono, macho, se ha generado toda una economía y unos impuestos que es que tela. Es que de verdad, es que parece increíble. ¿Qué pasa con el monóxido de los sulfuros? Lo que sí mata y contamina. ¿Eso qué pasa? Eso no se demuestra, eso no se Eso está lo puede contando. explicar mucho mejor es que eso es lo Roberto. que, si yo inventas Un un motor motor que de nuevo- verdad me puedo poner en el tubo de trago de escape y no le pasa nada a nadie, te lo compro ahora mismo. Pero ¿sabes que eso no es así? Entonces, no contemos cosas que no se pueda, que tiene que haber un periodo de transición totalmente, pero no nos enfrentemos, no estemos contándole a la gente el dióxido de carbono, por favor. Pero, Yo estoy produciendo ahora mismo estamos dióxido hablando de carbono. CO2, si hablamos de contaminantes, Sí. aquí el experto Roberto, Sí. y te puede decir cómo un motor nuevo ha reducido sus emisiones. ¿Pero de- contamina? ¿Podría estar yo encerrado en un garaje con un motor de los tuyos y sobrevivir? ¿Sí o no? Físicamente no. ¿Vale? Ya está. Yo no tengo más. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Hace falta dinero, hace falta inversión y los gobiernos tienen que invertir ahí y destruir lobbies de poder que le están interesando. No nos olvidemos que un motor de explosión, y tú lo sabes perfectamente, yo también soy ingeniero especial de motores, todo lo que eso consume, que le tenemos que hacer aceites, que esas piezas se mueven. Nosotros en Honeywell hacíamos el turbo, si queréis hablamos de programación, obsolescencia programada, más cambios de aceite, todo. Y en un motor eléctrico no tiene revisiones. Y de verdad, lo de las baterías, si hay más baterías de litio en los móviles, en los portátiles Pero- y en todas las casas que en los coches, por Pues sí, favor, pues el discurso de las baterías de litio que contaminan para extraerlas, es que de verdad, es que ya, o sea, es Pero que... por eso he dicho que no voy a utilizar esa demagogia. Ah, vale. No, Pero que digamos todavía que hoy estamos fabricando combustibles renovables con alimentos, pues es otra No, demagogia. vale. Es que yo creo que os hay que- compro... Pero sobre todo la realidad es la que es. O sea, Sí, ¿cómo, totalmente, ¿eh? ¿Cómo está avanzando el proceso de electrificación? Si queréis, nos quedamos parados. Si queréis, no producimos combustibles renovables. Si queréis, apostamos todo a una sola carta. Y entonces fracasaremos. Yo te compro el y sobre esfuerzo. todo, una cosa muy importante, es el sector eléctrico o el sector energético de combustibles renovables puede querer hacer lo que le dé la gana. Lo importante no somos nosotros, lo importante son nuestros clientes. ¿Qué quieren nuestros clientes? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo hoy tener
todas las alternativas. Para, como decía Pablo, para que una empresa como Disfrimur o como la que sea pueda decidir en qué trayecto le conviene más una furgoneta eléctrica, en qué trayecto le conviene un motor de combustión alimentado con un HVO 100% renovable, es lo que están pidiendo. Por mucho que nosotros lo que queramos... piden es que les cueste menos, que es lo que ha pasado ahora con los taxis. Todavía todos los taxis son eléctricos, no porque no contaminan, sino porque se ahorran 500 euros al mes en gasolina. Que le preguntas a todos, que por cierto, en 1898 todos los taxis de Washington eran eléctricos. Y hoy se les ha contado que no se podían tener, hasta que han empezado a comprar unos cuantos y ya claro, en paradas cuando ven, dice, oye, me ahorro 500 pavos al mes en gasolina. Dice, yo me vas a poner 2 o 3 de estos. Claro. Y por cierto, lo de los coches de eléctricos de qué tal, yo me compré un BMW i3 hace 4 años de 32.000 euros. ¿Sabes cuánto vale hoy en día? 28.000. O sea que no están bajando tanto, todo lo contrario. Y me he ahorrado muchísimo dinero en gasolina y aparte menos contamina. ¿Cuánto han subido los de combustión? Sí, es que a mí me pasa algo aparte, parecido. Ahora, estoy de acuerdo con vosotros que esa transición y el esfuerzo que estáis haciendo, porque lo que hay actualmente contamine cada vez menos. Pero que va a desaparecer, y además me da igual, porque yo no estoy en este sector. Yo seguro, hago cualquier apuesta, que en menos de 10 años no existen los motores de... Yo estoy completamente seguro. En Europa. Pues, en Europa. No se te olvida Totalmente de acuerdo. sí, claro, porque los han prohibido. Claro. Los pobres, vale, hombre, vale. gracias a Dios, también prohibieron fumar en sitios cerrados y se podía fumar. Y luego uno se inventó el cigarro light que decía que ese no mataba. Por favor, tío, o sea, que hay que ir poco a poco, que hay que ayudar a la gente que fuma, vale, pero que la transición, pero no, o sea... Mira, quería añadir una cosa, perdón Inés, una cosa positiva, ¿vale? Habrá discusión sobre la velocidad y tal. De verdad, España tiene una oportunidad de la pera. O sea, tenemos un recurso que hay que aprovechar y esa oportunidad no la tenemos con el petróleo. Sí, entonces, sí, cuando con los lleguemos, combustibles renovables sí. Cuando tú te pongas un pozo de petróleo en tu casa y cargues tu coche con tu pozo de petróleo refinado y transportado, en lugar de usar un panel solar que te va a costar 2 duros, me lo cuentas. Te lo cuento ahora. Pero España como país es capaz. Ahora mismo, si tú te cogéis una app, que es la app de Red Eléctrica, que te dice cómo se está produciendo la energía ahora mismo en España, creo que hace 10 minutos, la de redes, sácala, si la tienes. Ahora mismo, casualidad, creo que se está produciendo el 80% libre de emisiones. En el último año. Te voy a dar el bueno, dato. ahora mismo, en este momento. Ahora te lo digo. No, hoy es el 59%, pero hoy la gente libre puede... de emisiones. Hoy te voy a decir, libre de emisiones 66% el último año. Esto que está diciendo es un dato, y lo tenéis en Electricity Maps. El 66% se ha producido sin quemar, hoy en España. Y tienes toda la razón. Sin importar porque petróleo. Aquí tenemos sol, y eso está tenemos, aquí, y tenemos se queda viento. aquí. Exacto. Sí, por y no lo supuesto. estamos... Si tiene más solar Alemania que España. Sin embargo, es mucho más eficiente cultivar plantas para luego quemarlas en un vehículo que echan un humo que no huele mal y a partir de ahí luego mantener un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque tengo ya un sistema montado para distribuir, mover Si me y tal. permitís, es que veo que se está abusando el lenguaje y vamos a ser precisos. Sí, ¿vale? sí. Biocombustible es utilizar algo, quemar, etcétera. Nosotros estamos hablando de combustibles sintéticos, que no es lo mismo. Yo he escuchado biocombustible, Sí, es verdad. combustible renovable, que no es lo mismo. Estamos hablando de e-fuel o combustibles sintéticos que consisten en capturar CO2 de la atmósfera, quemarlos, ¿vale? Podemos tener un motor de combustión, si te tienes hidrógeno no pasaría nada, ¿vale? De un motor, te lo digo. Y al final tienes un balance neutro. Entonces, por favor, seamos precisos. Porque ¿Cuál es el ratio de eficiencia de ese motor? Lo estamos investigando. Te lo digo yo, con lo que se ha investigado ya, porque no es algo tan complicado, es el del bio o eco o tal, un 9%. O sea, quiere decir que de los kilovatios hora que tú estás utilizando condensados en un líquido o condensados en un kilovatio en una batería, estás utilizando el 9% para mover las ruedas. El de un vehículo con un combustible normal, 16%. El de un vehículo eléctrico, 76%. El de hidrógeno, 35 o 40. No son, bueno, yo Entonces, me dedico a esto estamos desde haciendo hace las cosas tiempo, ineficientes. esos datos no son correctos, pero bueno. Lo único bueno de la combustión es que es capaz de almacenar mucha energía y te da 1000 kilómetros del tiro. Y eso no lo puedo discutir, llegaremos a mejorarla. Pero si es que, insisto, ¿cuál es la realidad? Que si insisto que además nosotros estamos en la electrificación del transporte, pero la realidad es la que es y es muy tozuda. Sí. Y la realidad es que hoy hay que descarbonizar ya el parque actual. No hay que esperar a renovar todo el parque, porque entonces Europa no va a cumplir sus objetivos. Habláis de la oportunidad que tiene España desde el punto de vista de energías renovables, totalmente de acuerdo. De hecho, para nuestro sector van a ser claves. ¿Por qué? Nosotros somos el principal productor y consumidor de Por tanto, vamos a ser absolutamente esenciales en el despliegue del hidrógeno renovable
para el que efectivamente unas renovables baratas, sol, Pero viento, no lo son uséis para fundamentales. transporte, usarlo para Pero otras cosas, vamos que a es usarlo súper útil. para lo que nos lo pidan nuestros clientes, insisto, con el objetivo de neutralidad de emisiones a 2050 grabado en la piedra. Pero es que una cosa que mucha gente no sabe es que España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. Y ya hemos dicho que ese sistema de refino lo vamos a reconvertir, que en esas refinerías no se va a quemar petróleo, se van a quemar residuos. ¿Para qué? Para hacer los combustibles renovables que nos están pidiendo nuestros clientes, que, por cierto, nos pide también la aviación y el marítimo, que no tienen otra forma de descarbonizarse. España también tiene una oportunidad enorme de ser líder en el mundo en combustibles renovables. Podemos estar exportando una tecnología limpia que sabemos que se va a utilizar y que va a ser necesaria para descarbonizar todos los modos de transporte. Y, como decía, utilizando residuos, no quemando aceite de palma que viene de Indonesia. Eso no es verdad. Los residuos, sabes que se tienen que transformar Sí, y que además, se tienen que tratar. por supuesto, Perdona, pero se sí está, tratan pero vamos a ver. es por ley, déjame terminar, por ley es Sí. obligatorio tratar los residuos Sí. si no generan CO2, porque ya se están tratando para eso, se hace un compost que funciona. No, o sea, que ese residuo que tú lo estás usando para otra cosa lo estás quitando a una planta de residuos. No es verdad, hay muchos residuos Por que acaban en romper un poco, yo tengo vertedero una y no pregunta se utilizan para directo nada. para Roberto, que yo es, y te reconozco, no sé la respuesta, pero sí te digo, he fichado a una de las personas más importantes que trabajaba con Elon Musk para una gran empresa que vamos a trabajar en temas de camiones. Yo sí que es cierto que tengo una gran duda. ¿El hidrógeno en camiones, sí o no? ¿Tú cuál es tu opinión como experto en Puede ser una solución, claramente. Estamos hablando de un motor de hidrógeno Sí, ICE, no pila de combustible. Sí. Explícalo un poco para que lo entiendas. No, claramente es una hipótesis que desde HOS estamos barajando. Igual, el primer mensaje que no he podido intervenir, Inés, es que tienes el apoyo de HOS para dar esas oportunidades tecnológicas a todas las flotas y a cualquier cliente, a cualquier usuario que pueda escoger realmente la opción que más se adapta para responder a esa neutralidad de CO2. Entonces, una de esas líneas es los motores H2. Entonces, claramente es una línea de trabajo que estamos contemplando. Además, lo estamos estudiando con talento español desde el Centro I+D+I que tenemos HOS en Valladolid y claramente es algo que pudiera ser factible. Y ahora mismo estamos investigando y, desde luego, cuando tengamos más datos que presentar, desde luego que saldremos a la palestra. Pero es algo que ahí realmente yo ahí sí que me pondría... la pregunta que me has hecho antes, ahí con el H2... Yo, de todas maneras, entrevisté hace poco, lo conté, está en mi canal de televisión, una ingeniero que el primer avión eléctrico con 1000 kilómetros y 11 pasajeros. Cuidado, ¿eh? O sea, 100% eléctrico, ¿eh? Con baterías, no nada de hidrógeno ni nada de eso, pero es cierto que hay las grandes dudas hacia tal. Pero fíjate, lo voy a trasladar a ellos, porque, claro, la gente que me escucha, y es lo mismo si yo tuviera una flota de taxis, y voy a ser totalmente sincero, bueno, como lo soy siempre, yo la gente me dice, eres polémico, no, lo que digo es lo que siento. Si yo tuviera una flota de 10 taxis hoy en día en Madrid, elegiría combustión o gasolina, o eléctrico en función de que me costara menos. Esa es la realidad, porque eso es lo que hacéis vosotros. Entonces, ¿cuándo creéis que ellos van a empezar a tener furgonetas que sí que les compense o camiones o tal? ¿Cuándo creéis? ¿Cuándo es vuestra estimación? Bueno, nosotros estamos investigando y, bueno, esperemos venir en breve, pues en unos años, con una respuesta sólida, industrializable, porque no estamos hablando de una solución laboratorio, no, queremos hacer algo accesible para todo el mundo. Pero es que, José Luis, esta pregunta que haces es fundamental, porque es lo que os decía antes. Tú imagínate que una flota de taxistas quiere comprar motores de combustión modernos, que consumen mucho menos, y quiere alimentarlos con combustibles 100% renovables. Es que le van a cobrar en impuestos lo mismo que si estuviese metiendo gasóleo puro. El combustible renovable paga el mismo vale. impuesto. Sí, perdona. Tú imagínate que se aplicasen de verdad, como se hace en otros países europeos, incentivos fiscales para que esa flota de taxistas diga, oye, pues sí, pues voy a utilizar un combustible más limpio. Porque lo que contamina no es el motor, estamos demonizando el motor de combustión, lo que contamina es cómo lo estamos alimentando. Quema el combustible, ¿no? Te voy a dar dos datos que lo sabes seguro. En España se recaudan 170... En España hay 1 billón de euros de Producto Interior Bruto. En impuestos son 170.000, de los cuales 10.000 es petróleo y 1.000 electricidad. Y yo siempre pienso, ¿qué va a hacer el Gobierno con todo eso? Mucho más que 10.000, porque tienes que poner el impuesto de hidrocarburos y el IVA. Son bueno. casi 20.000 millones de euros. Son 20.000. Son casi 20.000 millones de euros. De impuestos. ¿Dónde lo van a sacar? Quiero decir que bien recaudados hoy, me parece bien, pero que no tiene ninguna lógica que la flota de transportistas que está repostando combustible 100% renovable no tenga un incentivo fiscal. Es que el tema es económico. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo que la gente no sabe. ¿Sabéis las botellas de plástico? ¿Os gustan? ¿Qué preferís, las de Tetabric? ¿Sabéis que las de Tetabric cuesta más reciclarlas? Porque llevan cartón, tú lo sabes, ¿no? Lleva cartón, lleva aluminio, lleva plástico.
Pero como a alguien con intereses, evidentemente, que no vende plástico, le interesa lo de Tetabric, se lo han comido y toda la gente ahora con las cestas de Tetabric, cuando el plástico es mucho mejor reciclable. Es otro ejemplo. Es un tema de economías, dineros y tal. Pero yo supongo que a vosotros José lo Luis, que les importa lo que es... ni se está diciendo, si no he entendido mal, es que demos una subvención para aumentar las emisiones de CO2. No, perdona, para reducirlas. Pero vamos a ver, Pablo, pero de verdad, en serio, no sé, yo creo que delante que nuestros políticos se hayan acostumbrado Pero lo que a estoy decir... diciendo es que hay una estoy subvención diciendo que los para los combustibles transportistas renovables que no... Ha dicho transportistas. Claro, que si el... Para lo que ellos quieran elegir. No, para no he dicho transportistas. eso. He dicho que el combustible renovable tiene que tener, primero no he hablado de subvención, no todos, Has dicho una no ayuda. todos tenemos ¿Has dicho subvenciones. ayuda? No, he dicho deducción fiscal, bonificación tipo Perdón. 0, llámalo X. O sea, yo creo que nuestros políticos se hayan acostumbrado a Pero tratarnos eso es una así. ayuda, ¿no? Y no se está ayudando a la Lo fiscalidad. digo porque me estás llamando, me estás diciendo No sé, que a soy... ver, Por a ti- saltar, que a si ti- no hay, se queda, ¿a ti te parece se queda como que- un partido de tenis. pero a ti Roberto, te parece meto a ti que- en el medio. No, pero esto es muy importante, incentivar fiscalmente una opción más limpia, ¿eso es una ayuda? Entonces, ¿por qué la electricidad que yo utilizo para cargar mi coche eléctrico, por qué paga menos impuestos que la gasolina? Pues paga porque menos contamina impuestos. menos. No, ¿sí? tiene los impuestos No, no, de la pero electricidad. muchos menos. Sinceramente, la verdad Pero que no sé si mucho son menores más o que los de menos la gasolina. merecería la verlo, pero los Pues sí, impuestos son de la mucho electricidad menores que los de en la España, gasolina. los impuestos de la electricidad en España son el doble que en los de los países del entorno. De hecho, Bueno, respecto al yo no mercado estoy comparando mayorista, con los países la del parte de entorno. impuestos que se incrementa el coste de la electricidad respecto a Francia, Alemania y tal, por eso la industria a veces se queja que los precios de electricidad no son tan competitivos, están en ese plus que se añade. Entonces, ¿nos O sea, parece normal que un combustible, insisto, 100% renovable, pague el mismo impuesto de hidrocarburos que un combustible 100% fósil? O sea, ¿no creemos que tiene que haber una bonificación fiscal para incentivar que las empresas de transporte que quieran utilizar un combustible que no emite CO2, que reduce un 90% en este momento las emisiones de CO2, ¿de verdad nos parece normal que pague el mismo impuesto de Pues hidrocarburos? esa es la siguiente pregunta. Si los combustibles que se presentan como verdes son realmente verdes. Sí. Y además ya hay literatura en este sentido, sí. Pero explícales... por qué Bueno, verde, pues porque eso es un efectivamente genérico. lo que hablamos siempre, la diferencia es entre emisiones directas, efectivamente, el combustible renovable, el 100% renovable, en el tubo de escape emite. Pero ¿qué pasa? Que en su ciclo de vida, el mismo CO2 que está emitiendo en el tubo de escape ha sido o bien, por ejemplo, en los combustibles sintéticos de los que hablaba Roberto, que se fabrican con hidrógeno verde y CO2 capturado, pues ha sido o bien capturado de una emisión industrial o ha sido capturado de la atmósfera pues en el ciclo de vida del residuo o de la planta que se haya utilizado. Por tanto, 100% neutros en emisiones de CO2. En emisiones de CO2. Sí. Vale. Sí. Pero eso es una parte de la verde. Bueno, pero estamos hablando sí, de eso es. descarbonización y la descarbonización Sí, es bueno, pero el emisiones de monóxido CO2. de carbono que hace bueno, también pues lleva ahí lo carbono. que decimos es, efectivamente, es una vergüenza que el parque lo único que haga es aumentar. ¿Y aumentar por qué? Porque en este momento al señor que vive en el centro de Madrid o en una urbanización de las afueras que tiene a lo mejor 3 coches, pues se le está dando una ayuda de 4.000 euros para comprarse un vehículo eléctrico. A la flota de furgonetas que reparte pan por Madrid se le está dando 0 euros para renovar su vieja furgoneta de 15 años por un motor de combustión moderno que fabrican estos señores y que contamina mucho menos en contaminación, en NOx y partículas, que consume hasta un 35% menos y, por tanto, emite mucho menos CO2. Pues a mí no me parece un buen uso de los recursos públicos. No, está claro. Bueno, Yo ahí, de todas maneras, te para digo, nada. experiencia. Yo hace 4 años compré el coche eléctrico, no fui capaz de cobrarlo. No fui capaz de cobrar la ayuda. Pues peor me no lo fui pones. capaz. No, te lo juro. No fui. Cuando has hablado de los 4.000 millones, de verdad, yo estoy en todos los foros de coches eléctricos. Ahora sí, es cierto, este año ya la gente que se compra son capaces de cobrarlos, pero anteriormente no se pagaban y te los pagan a un año y te pagan 2.500 euros. O sea, no es algo que diga que tienes una José ayuda. Luis, la ayuda del Plan MOVES también ayuda a vehículos eco que producen CO2. Sí, bueno. O sea, que ese es el engañife Bueno, número yo 2. es que O sea, que hay ayudas también. O sea, que han sido generosos bueno, en pero eso. no a un Entonces, motor. no creo que sea tan Yo mi postura sufriente el respecto del mundo por dióxido de eso. carbono dióxido de carbono es una cosa,
Monóxido de carbono es otra, no tiene nada que ver. Solo le pido a la gente, de verdad, entrar en sitios e informaros sobre lo que es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, mirar la evolución de los últimos dióxido de carbono que ha habido en los últimos 600 millones de años y luego sacar vuestra propia conclusión, que por cierto el dióxido de carbono lo producen las plantas, lo producimos nosotros, nuestras células sin el dióxido de carbono nos moriríamos, a ver qué es tanto malo que le han puesto tanto foco al dióxido de carbono, ¿por qué? Y yo la pregunta que hago, el monóxido de carbono que lleva carbono, ya que hablan de descarbonización, ese se calla. Ese no dicen nada y sí lo producen. O sea, es un juego, de verdad. O sea, es un juego político a nivel José europeo Luis, es que que tela. bueno, claro, es que lo que decíamos al principio, Claro. la primera pregunta, es que el objetivo es un reto monumental. Sí, sí. O sea, pero decías, sí, se puede dar una ayuda a los coches eco. La realidad es que el año pasado el coche más vendido en España fue el coche de más de 15 años. Yo creo que eso es una muestra En Europa clarísima. fue un Tesla. Sí, bueno, pues fenomenal, pero No, es que fue un estamos en Tesla, España. En Europa fue un Perdona, Tesla. el coche más vendido en el mundo. Y Que en deben de España estar el año locos. pasado fue un 100% eléctrico. Deben de estar locos en Europa. No, o sea, ¿Cómo que no? El coche Perdona, más vendido perdona, te digo la en- gráfica esta mañana. El coche más de vendido los el año eléctricos. pasado. No, de todo el mundo es el Model Y. En el mundo. Más que No, y en Toyota. España, Y en Europa. un coche 100% eléctrico y en Europa, te lo juro. Te doy el dato. Pues oye, los datos A de lo ANFAC mejor no, pero dicen escucha, eso. pero que están ahí O sea, en En el algunos círculos esto O no sea, se comenta. por favor, claramente. No, ese esto dato- lo publica, no es que no se Oye, comente, estos son consultarlo ahora mismo en estadísticas que se internet, por publican. favor, poner el coche más vendido en unidades en Europa, en España y en el mundo. Ponerlo ahora mismo. Pero ChatGPT vamos 4. a ver, pero... Que sí, hombre, por favor, José ¿Eh? Luis, pero ¿cómo va a ser en España el más vendido el Tesla? O sea, ¿Vale? Con motor oye, las Ford. estadísticas de ANFAC, que alguien Yo- las busque en Vamos a hacer una cosa. O sea, Pero es el yo aquí coche de- oficialmente me apuesto contigo una cena, una comida, lo que quieras, que el coche más vendido va a ser? en Europa el año pasado, en No, yo hablo 2023, de fue un España, 100% yo hablo de eléctrico. España. 100% eléctrico. Yo hablo de España. No, vehículo nuevo. Yo estoy hablando de Yo vehículo hablo de nuevo. España. Hombre, si es lo casi... Hombre, claro, pero es que tenemos todavía... No, hombre, pero ¿cómo claro. va a ser el vehículo nuevo, por favor? Ojalá, quiero decir, Hombre, claro. eso significaría muchísimas cosas buenas de la economía de nuestro país, que el primer vehículo vendido, yo creo que es lo que has dicho, el Dacia Sandero, creo que es el vehículo más vendido en España. 2023 Pero ¿cómo va a ser en Europa. Mira el coche más vendido en Europa. No, en yo digo unidades. España, pero es que... ¿Eh? El Tesla Model Y. Pero en Europa, pero es En que Europa, España... ¿Y el es que segundo y el España- tercero? España es España. Porque creo que es en el Y, pasan un par y está el Model 3. Bueno, O sea, es que en España estamos en el has peor preguntado sobre porcentaje combustible. de coches Pues eso, eléctricos, pues eso. escucha, de Europa, Sí, sí. siendo uno de los sitios que más habría que tener por Sí, culpa que de sí. todos los lobbies de poder que se han puesto de acuerdo a contar toda la mentira, que no se puede viajar, que no se puede no sé qué, y todo lo que han Pero, contado. José Luis, a ver, a mí ya esto de los lobbies de poder es que... ¿Cómo que de los lobbies de poder? Por Vamos. favor, o sea, es que ¿En parece serio? House of Cards. Lobbies de poder, en todo caso, los habrá en los dos lados. La realidad de que en España no se venda el coche eléctrico Hombre. no es por los lobbies de poder, Hombre, es no, porque el las- consumidor hombre. español, en este momento, si se está comprando el de más de 15 años, no es porque no le guste el Tesla. Te aseguro que a todos les gusta más un Tesla que un Inés, coche de la más de renta per 15 años cápita- diésel. La por renta per favor. cápita de Hombre, España no. es en torno a un 20%, 20 creo, superior a la de Portugal. Sí, porque estarán haciendo otras políticas para He dicho otras incentivar la palabras, compra. déjame terminar. Sí. Que la de Portugal. Uno de los argumentos que se suele dar para la penetración del vehículo eléctrico es que es muy caro y deja a la gente atrás y tal. Bueno, en Portugal parece ser que lo que tienen diferente no es la renta per cápita, es un sistema de ayuda que funciona. Y un sistema único de electrificación. y- Todas y- van y no- bajo el mismo sistema. Eso sí es verdad que cambia, pero Y están- eso no es crítico. No, es te tan digo- crítico, es un factor, puede ser. Vale, es un Ostras, factor. Tenemos muchos más puntos en España y mucho más distribuidos, pero Sí, bueno. pero allí pues, es unificado, o sea, pagas con la misma Pero tarjeta. Les la- han obligado a que todos estén bajo el mismo sistema. Me lo conozco por desgracia, no sabes el dolor de cabeza que es eso. Ya otro día sí que esto lo cuento. Sí. Porque no vendes un servicio de recarga, vendes kilovatios. Y Sí. tienes que poner un solo. Es muy complicadillo, Sí, pero bueno, sí. da igual. Pero es verdad que de cara al usuario es más sencillo. Pero que la penetración está directamente vinculada a lo que cuesta. Entonces, cuando estás metiendo una tecnología nueva que tiene un rango de bajada de precios de los vehículos porque vas mejorando sobre la fabricación de la batería, de no sé qué, de 7, 8, 9% al año, el que tú seas capaz de ayudar a los que van entrando, si no, no entra. Entonces tú dices, no les ayudes, porque compitan No. en igualdad de condiciones. No. Yo no he Y dicho dame a no mí les también, ayudes. no funcionaría No, nunca. yo no he dicho no les ayudes. Y la única cosa que es capaz, al final, de descarbonizar esto es el vehículo eléctrico, que será un camino más largo, más corto, pero es el único que lo hay. Y eso además, Eso no es verdad, y además pero igual, o la sea. generación de biocombustibles, ecocombustibles, combustibles sintéticos y todos los colores,
tiene una capacidad de generar ese combustible para todos los coches que hay que no llegaría nunca. Es imposible porque ¿por no qué? puedes generarla, ¿por qué? porque no tienes materia prima Es para mentira. hacerlo, porque el hidrógeno verde que acabas de decir mentira. tú, el hidrógeno verde vale oro. El hidrógeno verde se utiliza en fertilizantes, se utiliza para fabricar acero, se utiliza para miles de cosas y lo vas a utilizar para producir junto con energía un combustible que encima está descarbonizando cogido por los pelos cuando tienes una cosa con un 9% de eficiencia energética, cuando tienes una cosa que lo produce al 76%, es A ver, una por locura, romper salvo que quieras mantener un negocio que ya tienes. Pero no, un poco. Yo ahora, pero, solo por romper un poco, porque hemos estado los tres hablando mucho. Jorge, cuéntanos, tío, con todo lo que... Uy, perdona, Jorge, Roberto. Que me han pasado una cosa de un tal Jorge. Roberto, cuéntanos tú tu experiencia de verdad como ingeniero y trabajando en esto. ¿Cómo lo ves? Vamos, yo veo un futuro prometedor y claramente tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en España. Hablamos ahora de España, ¿vale? Nosotros tenemos una responsabilidad global, pero desde España, desde nuestro centro I+D+I, estamos desarrollando pues toda una serie de posibilidades y tecnología para que se pueda ver una solución alternativa que busca esa neutralidad de CO2 y en lo cual nosotros claramente somos actores principales para promover esa movilidad de futuro sostenible. Entonces, las palancas, porque nos estamos desviando, que creo que son importantes, es, evidentemente, la solución pasa por una composición de soluciones, es decir, la solución final, en la cual utilizamos todo lo que pueda ser la hibridación, podemos utilizar combustibles sintéticos, no biocombustibles, etcétera, sino también, luego también soluciones híbridas y más próximas a lo que es el range extender, que decía antes, que un poco podría ser el camino de entendimiento que estábamos hablando antes de subir a este foro, tanto Pablo como yo, que a lo mejor puede ser esa solución intermedia, pero al final lo que proponemos es dar esa opción al usuario. Vale. Y claramente lo que sí que quiero transmitiros desde aquí, que quizás a lo mejor no sois conscientes, el talento español desde España, desde Valladolid, estamos contribuyendo activamente no solo para buscar esa solución en España, sino para el mundo entero. Y eso me parece importante. Entonces, como ingeniero que me preguntas, quiero dar un mensaje muy positivo, porque realmente los jóvenes españoles no se tienen que ir fuera de España para poder desarrollar tecnología puntera. Y creo que nosotros somos una parte de la solución, no la solución. Y te voy a hacer más preguntas porque me interesa mucho todo, porque tú, claro, que estás todo el día metido. Desde el punto de vista de ingeniero, mecánicamente, ¿cuál es la solución óptima? Hay varias soluciones. Es que hay que ver en Pero qué primero, mercado. Mecánicamente, luego hablaremos económicamente, porque claro, mecánicamente puede ser una cosa y a lo mejor económicamente, porque es una parte que yo puedo, que me cuesta más mantener. Aquí, José Luis, lo que hay que ver es un poco a qué mercado, qué usuario te diriges, ¿vale? Entonces, para ajustar la solución que se adapta mejor a la necesidad de esa persona. Puedes tener una solución puramente mecánica, puedes tenerla medio hibridada o puedes tener una solución en la cual metes en la ecuación lo que son los combustibles sintéticos. Entonces, en función de la realidad, somos capaces de proponer la mejor opción, sin demonizar ninguna otra opción que pueda ser el vehículo eléctrico, por supuesto, que a término tenemos que ir, pero hay que ponerlo un poco en orden está claro, y es una transición. Marcar un poco esa Pero tú pauta. Tecnológicamente, ¿por qué apostarías? A 20 años. Depende, o sea, es que depende. Aquí hay mucho gallego, ¿eh? No, lo que yo te quiero decir, sí. Por ejemplo, en Brasil no veo, o sea, a día de hoy, es decir, hay realidades en el mundo, la cifra que os daba antes, en 2035 solo habrá un 11% de vehículo eléctrico allí, ¿vale? Entonces, tú le preguntas a un brasileño, te va a responder pues una solución con etanol, hablando de combustibles, porque allí le sale prácticamente gratis. En España, pues depende un poco las orientaciones y un poco si somos capaces de responder a esa neutralidad de CO2 utilizando otras palancas, incluido también el vehículo eléctrico, ¿por qué no? Te hablo mecánicamente, o sea, olvídate del CO2, tío, como ingeniero, tío. O sea, transformar energía de una manera en que ese camión se mueva. ¿Cuál es la tecnología que a ti más te gusta, la que ves que, dependiendo, pues para furgonetas, ¿cuál te dirigirías? ¿Cuál crees que apostarías? Por ejemplo, ¿por qué no? Dentro de 20 años puede ser ese hidrógeno que hablábamos, ¿eh? ¿Por qué no? Es que, José Luis, depende mucho de lo que decíamos antes, que hagas corta distancia, que hagas larga distancia. Eso lo he dicho, a furgoneta, o sea, es muy claro. Sí, o sea, decir, sí. Furgoneta media, Bueno, las pero hay furgonetas... que hacen Sí, pero las distancias furgonetas pequeñas medias. no las cogen para irse de Madrid a Barcelona, o sea, la furgoneta es para la última milla, que así me apuras. Por ejemplo, nosotros tenemos motorizaciones híbridas que permiten hacer 80 kilómetros. Si con una batería HV, sin ser batería recargable,
puedes hacer tranquilamente. Es que te digo yo cómo veo eso, porque claro, Dime. la gente cuando me habla de un híbrido enchufable digo, claro, entonces no tienes ni una ni otra, sino tienes toda, con lo cual, porque la clave para mí es que tienes que seguir haciendo revisiones, cambios de aceite, todo tal, y encima te metes el peso de la batería tal. Pero será menor que un vehículo eléctrico. Una batería de 60 kilovatios hora, estás hablando a lo mejor de 300 kilos más al vehículo, o como mínimo. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pero hay soluciones intermedias, es decir, puede haber soluciones en las cuales utilizar la mecánica y una hibridación más ligera. ¿Y de baterías? ¿Estáis investigando en temas Sí, de baterías? en el centro ¿Cuál I+D+I. crees, claro, hacia dónde crees que van? Tenemos varias. Hablábamos Sí. antes, y sí que me gustaría también que Sí. también Jorge, que yo creo que sí que teníamos una conversación bastante acertada antes. Pues ahora mismo existen varias tecnologías. Algunos, como bien apuntabas, Jorge, pues a lo mejor en un futuro es las baterías de sólido, Sí, ¿vale? está claro que está. Pero eso es una solución de laboratorio. Sí. Ahora las baterías que tenemos en Europa son níquel-manganeso. Sí, ¿vale? exacto. ¿Y Y- las de zinc, qué te parece? Bueno, para la solución híbrida nosotros vemos las de níquel y manganeso, sobre todo porque el coste de reciclabilidad es muchísimo más barato y necesitas menos CO2 contaminar a la atmósfera, ¿sabes? Entonces hay que ver esa foto completa. La tendencia actual es níquel-manganeso y veremos más adelante. Y desde el centro que tenemos en Valladolid de I+D+I estamos viendo otra panoplia de soluciones. Sí, no, el tema de las baterías es donde está. Es- ¿Y grafeno, cómo lo ves? Bueno, hay que ver, es otra solución, hay que ver y hay que analizar los pros y los contras, pero desde una visión global y que sea útil para el usuario final, que no sea una solución de laboratorio. Sí, bueno, porque luego también está el tema de las casas, porque claro, eso es otra. Claramente. Porque hay casas que todavía se calientan por gas, que es increíble. El que ha probado a calentar la vía electricidad con esa aerotermia ve los ahorros en coste, porque al final todo esto, la tecnología, yo no sé si estaréis de acuerdo, lo que os importa al final es lo que os cuesta. O sea, al final si tenéis un tipo de algo que movéis, porque vosotros tenéis camiones o coches porque los necesitáis, no porque os guste comprar camiones e ir a la gasolina. O sea, es decir, al final busquéis lo más económico, que esto es al final el tema. Y ahí estoy totalmente de acuerdo que si quieren hacerlo, esto es una cuestión de invertir dinero, porque cuando han querido lo han hecho. Y el mayor ejemplo es España tiene el mayor red de aves del mundo y la tecnología 5G de móviles se hizo en nada. O sea, cuando algo interesa, meten la pasta en cualquier lado y lo mueven todo, porque esto es un tema, al final, de dinero, nada más. O sea, es un tema de dinero y de lobbies, que dices tú, el lobby de poder es lo que mueve el mundo, vamos, el lobby, hombre. Bueno, a ver, es que para vamos. mí la palabra lobby desde un punto de vista negativo no la entiendo así, o sea, no... Pero bueno, ese es otro debate, eso nos da para una mañana entera. Yo, cuando O sea, quieras, No es Eso nos da negativo, para una mañana salvo que entera. defienda cosas que no son buenas para... pero bueno, por supuesto, para el mundo. es que Entonces, claro... sí, te voy a dar dos Un lobby datos. está En el bien. mundo hay 130 millones de mujeres con una ablación. Hay 65 guerras, 2 de ellas muy activas. ¿Por qué se produce el mundo así? Solo por un interés económico. Han matado 4 presidentes de los Estados Unidos, eso lo he comentado antes. O sea, es decir, el mundo lo mueve la economía, los grandes lobbies de poder donde mueven de verdad y mueven los medios de comunicación, porque son muy baratos, y ahora las redes sociales. O sea, Facebook convenció al 5% de la población de los Estados Unidos que la Tierra es plana, ¿vale? Y tú que eres ingeniero lo sabes, la gasolina 98 octanos explota peor que la de 95 y la han estado vendiendo toda la vida, el octanaje es capaz detonante y la gente decía, yo monto la de 98 que no noto que mi coche anda más. O sea, es decir, Sí, pero ¿sabes por qué? Pues porque Sí, no entra la estrategia, déjame ya decirlo, Sí, sí. estrategia anti-cliquetis, que lo que hace es protegerte la fiabilidad del pistón. Claro. Como detona más tarde, pues le puedes dar más chicha. claro, pero solo motores de alta compresión, como lo sabes, por encima de 11 a 1 y eso lo tiene el Porsche 911 y poquitos más. Y los motores de Hoss, Exacto. te lo puedo decir, tenemos un motor súper eficiente, Claro. que es Best in Class sin CO2, es nuestro Claro. HR12 fabricado en motores, 105 gramos de CO2 en Austral. Pero Rafale. alguien que tenga un motor 2 litros normal, gasolina, si le echa gasolina en 98, ¿le anda más el coche que la de 95? Estamos hablando de una tecnología precedente. Yo te estoy hablando... Pero eso, y se ha contado. O sea, es decir, sí. lo que quiero decir es que las redes sociales al final nos cuentan cualquier cosa que acabamos creyéndonosla y eso lo manejan los grandes lobbies de poder del mundo de dinero. Esos son los lobbies Pero que yo lo siempre... cuentan en todos los sentidos. No En solo todos, uno, en todos los sectores, Pues ahí voy. por supuesto. Lo que quiero decir es, supuesto. yo creo que una cosa que creo que tiene que quedar meridianamente clara, porque ha habido mucho debate. O sea, nosotros, ya me vuelvo a poner el gorro de AOP, nosotros estamos a favor de todas las tecnologías. Y lo que hay que preguntar es que si tiene más sentido apostar solo por una o hay que dejar que la tecnología se desarrolle, que dejemos paso a la innovación
que dejemos paso a la investigación y que ofrezcamos a nuestros clientes todas con el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050 grabado en la piedra. Que alguien me diga que tiene más sentido apostar solo por una, porque sinceramente me parece que desde cualquier punto de vista que lo analicemos, tecnológico, económico, decía que nos olvidásemos de la justicia, yo creo que no debemos olvidarnos de que la transición sea justa, desde cualquier punto de vista es mejor desarrollar todas las tecnologías. Y porque tendremos más oportunidades para cumplir el objetivo. La realidad es que aquí se está prohibiendo una y las demás se están promoviendo. Yo no he dicho nunca que le quiten la ayuda al coche eléctrico. Me parece fenomenal que la tenga porque, como tú dices, hace falta, pero a lo mejor debería ser en función de la renta, primero, y segundo, a lo mejor también habría que ayudar a flotas a renovar coches, que es que no pueden renovar coches que tienen, insisto, 15 años de antigüedad. Que ya no hablamos de seguridad vial, que también les influye. Yo no digo que se las quiten al coche eléctrico, creo que a lo mejor hay que repartirlas de otra manera y no dárselo al que, insisto, que se lo compraría igualmente sin ayuda. 250 millones dices que os habéis gastado, os han gastado, no, yo no me he gastado en sí, hacer una planta de Cartagena, una planta de combustibles dices, avanzados. Si no se te ocurre una sola razón de por qué, te diría por 250 millones. Si solo tuviera que pensar en una, ¿para qué te gastas 250 millones? Para ofrecer en hacer a algo mis ineficiente. clientes. Pero bueno, ¿cómo que hacer algo beneficiente? Como ¿Cómo estamos les estás llegando diciendo? ¿Les a estás las diciendo 2, que consuman que ya son gasóleo? las 2, os pido un minuto final, conclusiones, algo que le queráis contar a la gente que está ahí. Pues yo la conclusión es que no os creáis que es mejor seguir consumiendo gasóleo fósil que consumir un producto que ahorra un 90% de emisiones en vuestras flotas, porque si el objetivo que tenemos todos es la neutralidad de emisiones a 2050, por favor, es un producto que es completamente compatible con los motores actuales, que ahorra, insisto, el 90% de emisiones de CO2, que se fabrica en España, que nos importa, con materias primas que de otra manera acabarían en vertedero. Lo importante es que todos los sectores y todos los consumidores tengan una opción de descarbonizarse que responda a sus necesidades. Y eso es lo que ofrecemos desde el sector combustibles líquidos neutros en emisiones de CO2. Tu turno. Yo os diría que llamaseis hay una compañía de taxis en Madrid, no me decía el nombre, que solo tienen Teslas, que podrían tener otros vehículos, que lo cojáis un par de veces a la semana y a cada uno, por pillar un par de conductores diferentes, le preguntéis si le es rentable. Y le preguntéis la experiencia. Y si hay un sector que pueda medir más la pela, me vais a decir otro, pero yo no conozco otro. Y les preguntáis si realmente cuál es su experiencia, cómo les está yendo, si es posible. Y normalmente lo que te van a decir, spoiler, es no sé por qué no he hecho esto antes. Será que porque me decían otra cosa, como que otro mundo es posible y hay que ser más. Si yo voy en el taxi al lado diciendo... Yo os diré, no, bueno... El transporte pesado tiene un reto especial y tienes toda la razón. Pues de eso hablábamos hoy, ¿no? De los taxistas de Madrid. El tema de repercusión de transporte y la cadena de suministro, os habéis metido en la discusión de si unos o los otros, y eso os puedo decir mi experiencia. Sí. Y al final, el problema, y decía José Luis Sánchez con el tema de las ayudas, es decir, nosotros esta semana vamos a firmar una operación de 5 camiones. Esa operación de 5 camiones van a tener que ser de combustión. Van a tener que ser de combustión sí o sí. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Primero, coste del eléctrico, casi 300.000. Sí, señor. Coste del de combustión, 110.000. Con los 4.000 litros mensuales que echamos, más el coste financiero, o sea, trabajo 5 años. 5 años. Sí, esa es la realidad. ¿Vale? Sí. Bueno, Es un sector... o sea, a partir de ahí, quiero decir, a partir de ahí, a nosotros, al transportista y al taxista, imagino que también. Quiero decir, lo que queremos es eficiencia y eficacia. Yo vendo kilómetros. A mí me da igual que los kilómetros los haga azules, amarillos o verdes. Me da igual. Me da absolutamente igual. Lo que quiero es que mi empresa sea rentable. Correcto. Para que mis conductores puedan cobrar su salario y para que a final de mes, me pueda quedar algo en el bolsillo. Entonces, también entiendo que tiene que haber una transición y que no se puede apostar o no podemos decir que una es la buena. Al final tenemos que ir a eficiencia, eficacia y a que esa repercusión del transporte en la cadena de suministro, ¿vale?, pues sea eso, eficiente. Quiere decir que al final que tengamos estas sillas aquí haya resultado que transportarlas pues haya costado el mínimo posible o que cada uno de los insumos en una cadena de suministro, entonces, hoy en día es que es combustión. El transporte pesado tiene un reto especial. Primero, porque es de largo recorrido,
que es el peor escenario para movilidad, porque necesitas parar cada cierto tiempo, y ese despliegue de recarga rápida, porque requiere recarga rápida y un estándar de recarga rápida que se ha sacado este año, ¿vale? O sea, el transporte pesado tiene los mismos retos que podía tener el taxista hace 10 años o 5 años. Y es verdad que a nivel de productos se empieza a sacar, pero todavía no está ahí. Pero hay que trabajarlo. jugamos, Pablo, jugamos, y perdona que te interrumpa, Nada. jugamos con otro hándicap que antes ha estado, no me acuerdo cómo se llama la persona de Continental que ha estado explicando, tacógrafo. Luego tenemos los tiempos de conducción y descanso. Es decir, yo cuando reposto ese camión he hecho 1.400 litros. Con 1.400 litros yo funciono toda la semana. Que sí, que sí. Y hago... Pero es que Totalmente de acuerdo. Es que para mí este es el colofón del debate. Sí, es que Pero ¿qué es? precisamente por eso- No, porque estos son A camiones. ver, porque Estamos si no, hablando de camiones que perdona, representan porque un si no, es porcentaje. que por tiempo, Ah, pero vamos, perdón. pues resumen. Llevas razón, Ahora hablamos. llevas razón. Te cuesta más, has elegido la opción correcta. Llevas totalmente la razón. Lo único, estate atento para cuando venga el cambio tecnológico. ¿no? No, si atentos estamos... Roberto, yo creo sí, lo sé. en lo que nos toca el bolsillo, yo creo que atentos estamos Pues todos. está. Roberto. Yo simplemente lo que quiero decir es, desde Juegos estamos trabajando para proponer diversas soluciones para todo el mundo. Y claramente lo que quiero también que tengáis claro, que esas propuestas se están haciendo desde España con talento español. Así que estamos a vuestra disposición para poder contribuir a esa descarbonización de una forma activa, talento español, desde España para todo el mundo. Así que ¿Me dejas Pues darle ya- la enhorabuena a Horst sí. 30 Ah, sí, sí. segundos? Porque Sí, uno, es un porque- empresón en Sí, sí. España, Ya. con sede en No, no. España, que va a desarrollar para todo el mundo y es un empresón. Sí, y yo sí. creo que el que tengan a todos estos ingenieros de investigación y desarrollo en España liderando lo que antes era una compañía que no era solo española, a mí me parece la pera. O sea que... Yo por concluir hacer lo coches que os he eléctricos. dicho hace tiempo, buscar información independiente siempre y sumar 2 más 2 y os salen los números de cualquier cosa que os estén contando. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias a todos los ponentes. Un placer.